Listo. ¿Qué ventajas representa la reproducción sexual? A, mayor número de descendientes, aumento de la variabilidad genética, aumento de la información genética de la descendencia. En este caso en particular, ¿sí? Vamos a anotar la siguiente respuesta. Va a ser la B, mayor aumento de la variabilidad genética. Recuerden que gracias a ese aumento de variabilidad genética es que permite una adaptación al medio o una mejor adaptación al medio. Entonces, eso es lo que va a hacer, aumentar la variabilidad genética. ¿Por qué se dice que la meiosis, ojo, la meiosis es una división reduccional? La meiosis, ¿listo? La meiosis, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué la meiosis es una división reduccional? ¿Listo? Entonces, ¿qué contestaron en esa pregunta? ¿Alguien la contestó o no la contestaron? Yo tengo la D, profe. La D, se reduce el número de cromosomas que puede llevar los gametos y solo llevan aquellos cromosomas que la información imprescindible no. Recuerda que aquí estamos hablando de la meiosis y lo que hace es, la meiosis es reducir a la mitad el número de cromosomas, o sea, conclusión, la A. Ah, La, profe. La La A. A. Muy bien, la A. Aquí lo que recuerden que la meiosis es la división celular por la cual una célula diploide pasa a ser haploide, es decir, de tener toda la información genética, pasa a tener solo la mitad de la información genética. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, vamos con la 139. Espérenme un momento, bueno. Ah, no, ahí alcanzamos. Dice, si una célula humana tiene 46 cromosomas, ¿cuántas cromátidas tendrá cada una de las células hijas? ¿Listo? Ojo con esa parte, ¿vale? ¿Cuántas van a tener? ¿Listo? Bueno. ¿Alguien le respondió? ¿Nadie le respondió? A, Tengo yo tengo la A. la la B, A. profe. D. Bueno, La D. aquí vamos a tener en cuenta algo, muchachos, y es que ¿cuántas cromátidas tendrá cada una de las células hijas? Bueno, ¿de qué va a depender? Pues dependerá de la parte de la mitosis en la que nos encontremos. Dependiendo de la mitosis y dependiendo de lo que nos encontremos, puede ir variando su número. ¿Listo? Entonces, pues dependerá de la fase de la mitosis en la que se encuentre. ¿Vale? D. Vamos con la 140. Dice, ¿cómo se unen los cromosomas al uso mitótico? ¿Alguien la respondió? La B. Yo tengo la La D, B. profe. Yo tengo la B de bebé. Listo. B, muy bien. B, 140 B, perfecto. Dice, 141. ¿En qué fase se produce el fenómeno de la recombinación genética? Ojo, recombinación genética. ¿Listo? A, en la interfase entre ambas divisiones meióticas, profase 1, anafase 1 y profase 2. ¿Qué tienen ahí, chicos? La D. La C. Yo tengo la A. La B. Yo tengo la A. B. ¿Listo? En la B es donde se realiza todo lo que llamamos recombinación genética. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Vamos para la 142. Voy a borrar las anteriores. Entonces, vamos para la 142. Listo. ¿Vale? Bueno. Acá dice, ¿qué desventajas presenta la reproducción sexual? ¿Qué contestaron ahí? Asexual, profe. Asexual, gracias. B. Yo tengo la D. Yo tengo la Poca, C, profe. La D. 142. Dice, B, poca variabilidad genética por lo que carecen de protección frente a las radiaciones para aumentar la capacidad de mutación. No. El caso de las bacterias, por ejemplo, ellas tienen una gran tasa de mutación. A cambio de no combinar su ADN con otro individuo de su misma especie, lo que ellas hacen es aumentar el carácter de mutación genética. Entonces, siguiendo esa lógica, no La podría D. ser porque las bacterias tienen una capacidad de mutación muy rápida.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, la C, miremos la C, dice, poca variabilidad genética debido a la falta de recombinación cromosómica, no hay gametos. ¿Listo? Entonces, esta sería como la más adaptada a lo que nos están preguntando. ¿Listo? Tenga cuidado con esas preguntas, sobre todo cuando vaya a presentar el ITFEX. En el ITFEX hay preguntas de estas. Hay unas, todas pueden ser correctas, pero hay una que contiene a las otras. Entonces, vamos a dejar la 142C. ¿Listo? Bueno, vamos para la 143. El número de cromosomas de cada especie. ¿Listo? A, puede haber muchas especies con el mismo número de cromosomas, especialmente si están emparentadas entre sí. Es variable en función del sexo, es decir, XX, XY, característico y único de único de esa especie. Es propio de esa especie e invariable en las de generación en generación. ¿Sí? ¿Qué contestaron ahí, muchachos? Yo tengo la D. La D. La ¿Los D. demás? La D. Yo tengo la A. La B. Listo. Bueno, en este caso, tengan cuidado con lo siguiente. El ADN, bueno, los cromosomas, en este caso, cuando hablamos de cromosomas, van a ser característicos y únicos de cada especie. ¿Listo? Es decir, si estamos hablando de los felinos van a tener un característico, un ADN, o bueno, en este caso un cromosoma característico, y va también único para la especie. ¿Listo? Puede ser que se compartan algunas características y todo lo demás, pero siempre va a ser único. ¿Listo? Entonces, en este caso, la 143 sería C. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos para la 144. Dice, ¿en qué fase tiene lugar la duplicación de centriolos? ¿Anafase, telofase, metafase o profase? ¿Cuál tienen ustedes ahí? La 104. D. La C. Muy bien. La C. En la metafase. ¿Listo? Metafase. ¿Listo? Vamos para la 145. ¿Cómo cómo se produce en los vegetales el proceso de división en dos células hijas? Por esporulación, por estrangulamiento anular del citoplasma, por formación de fragmaplastos o por bipartición. ¿Qué tienen ahí? La Tengo C. la C. C, D. que 145. Bueno, espérenme, vamos a hacer algo para que la 144 era la esta, listo. Bueno, entonces, ¿qué me dijeron de la 145? Perdón, chicos. La La C. C, profe. C. Formación de un fragmaplastos. ¿Qué es un fragmaplastos a todas estas, ya que lo colocaron ahí de... ¿Alguien me puede decir qué es? Esto, vayan diciéndome por favor, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe por mera casualidad del destino, de la vida? ¿Qué es? ¿No? No, no, no. Bueno, listo. Bueno, resulta y pasa que aquí tenemos que... Es una estructura de la célula vegetal. Muy bien, es una estructura de la célula vegetal, muy bien. Tengamos en cuenta que para que haya una reproducción en células, recuerden que nosotros vimos que existen solo tres: mitosis, meiosis y bipartición, ¿sí? Bipartición. Entonces, ¿cuál de ellas? Sí, entonces, La D. La D. muy bien, en este caso sería la D. ¿Sí? ¿Listo? Entonces sería exactamente eso. Muy bien, listo. Vamos para la 146. Dice, ¿qué es la mitosis? ¿Listo? ¿Qué es la mitosis? Bueno, A,
de división en dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. Ah, bueno, ¿qué tienen ahí? Y avanzamos un poco más rápido, chicos. ¿Alguien la contestó o no la contestaron? Yo lo tengo la A. Muy bien, en este caso sería la A. Muy bien. Tenga en cuenta que no es que sean exactamente iguales mediante la mitosis, pero resulta y pasa que, ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre. Recuerden que las dos células hijas son idénticas, ¿sí? A la célula madre. Entonces, idénticas, no son iguales, son idénticas. Lo único que cambia que es el tamaño, que las dos células hijas son un poco más pequeñas que la madre. 147. ¿Qué significa que una célula sea diploide? ¿Listo? 147. Diploide, bueno. En este caso, cuando decimos que una célula es diploide, significa que contiene toda la información genética relacionada con el individuo, es decir, contiene todas las características dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué tienen en la 147? La B. La B, vamos a mirar la B. Yo tengo la D de dedo. Listo, vamos a mirar la B y la D. Dice B, que los cromosomas tienen dos cromátidas cada uno y D, que tienen dos pares de cromosomas. Bueno, tengamos en cuenta una cosa, muchachos, y es que los pares de cromosomas va a depender de la especie, es decir, dependiendo de la especie que estemos hablando. Por ejemplo, para los humanos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, entonces no aplicaría ahí. Aquí en este caso, uy, qué madre, sería la A, que la cromatina se duplica antes de la división celular. ¿Listo? Eso es lo que significa, que se va a duplicar. ¿Listo? Entonces sería la A. 147A. ¿Vale? Bueno. Vamos para la 148, chicos. Entonces, Qué pena, la 145, ¿cuál era? la D. ¿Listo? D. ¿Sí? Listo. Vamos para la 148. La cromatina es, ¿qué tienen ahí? Yo Yo tengo la tengo D. la B. ¿Listo? Entonces, Yo tengo la B de bebé. listo. En este caso, ¿cuál tiene? Yo tengo la D. Yo La tengo la B de cromatina, bebé. el componente esencial del nucleolo. La de fibra de ADN impactadas con histona. Bueno, esa también podría ser. Los demás que piensan que dice, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Cuéntenmelo todo. No, las ¿Cómo? La C. Listo. En este momento, entonces, vamos a dejarla a la A, que es como lo más, 148, es lo más, que, ¿cómo decirlo? Que abarca las otras respuestas. ¿Listo? Vamos a la 149, muchachos. 149. Dice, la glucalización de lípidos y proteínas es una de las funciones que realiza el organelo de la célula. Mm, ¿Qué? Perdón, me distraje. Realiza el organulo celular denominado. Bueno, primero, ¿qué es la glucolización de lípidos y proteínas? Háblenme. ¿Alguien sabe? Bueno, la glucalización de lípidos y proteínas es literalmente convertir los lípidos y proteínas en energía. ¿Listo? Así, fácil porque pues es un proceso un poco más complejo y todo lo demás, pero la finalidad de este proceso es esa, convertir los lípidos y las proteínas en energía. La primera pregunta, ¿cuál es el organelo que se encarga de hacer ese proceso? ¿Sí? la ¿Quién? D. La D, gliosisoma. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Glucolacálix. Los demás, ¿quién La C. piensan? Señor, La C, pero yo tengo. La C. La C. la C, como no sé, la C.
Bueno, listo. En este caso, ¿sí? Vamos a hablar del aparato de Golgi. ¿Listo? ¿Sí? Aparato de Golgi, ¿vale? Aparato de Golgi, en este caso. ¿Vale? Bueno, vamos para la 150. ¿En qué momento, previo a la reproducción celular, ocurre la duplicación del material genético? ¿En qué momento previo a la reproducción? O sea, ¿en dónde se hace? Al principio de la profase, en el periodo G1 de la interfase, depende del tipo de célula, en el periodo S5 de la interfase. ¿Qué tienen en la 150? La D. Yo Muy tengo bien. La la D. D de dedo. Yo también tengo la D, profe. Bueno, en este caso, ¿sí? Y La hay que tener un poco de claridad, ¿sí? Dependerá del tipo de célula que estemos hablando, ¿sí? Va a depender, pero también podría ser en el periodo S de la interfase, ¿listo? Puede ser cualquiera de esos dos. Entonces, ¿la C o la D? Cualquiera de las dos, ¿listo? Ahí ya dependerá de lo que ustedes consideren, y ya. O sea, cualquiera de las dos. Listo. Bueno, vamos para la 150 y... Espérenme. Ay, espérenme. Listo. Listo. Vamos para la 151. Listo. Hoy vamos a contestar todo lo que tiene que ver con mitosis, meiosis y todo lo demás. ¿Listo? Vamos a tratar de dejar todo eso contestado el día de hoy, ¿vale? Para que nos concentremos en el metabolismo celular y por último vayamos directamente a una parte muy sencilla que es la parte inmune, el sistema inmunológico, que esa parte es bastante sencilla. Entonces vamos a la 151. Espérenme que... 151, ¿dónde está? Ah, ya, me encontré. Listo, acá. En la mitosis, indica el número de cromosomas que existen en metafase. Ojo, metafase, cuidado con esta parte. Metafase. Y cuántos en la anafase. ¿Listo? Ojo con esas dos que están ahí. ¿Listo? En la metafase y en la anafase. En una célula diploide. ¿Qué significa la palabra diploide? ¿Qué significa una célula somática diploide? Díganme. ¿Listo? Entonces, ustedes me dirán, ¿qué es una célula somática diploide? ¿No? Bueno, resulta y pasa que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Para este tipo de preguntas, usted tiene que analizar qué significa la metafase y la anafase y qué significa una célula somática diploide. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente, muchachos. Primero, la palabra diploide. Vamos a empezar de atrás hacia adelante para que... ¿Sí? ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Listo. diría que Entonces, la primero, B. la palabra somática diploide significa literalmente una célula que tiene todo su ADN. ¿Listo? Hasta ahí. Es decir, si estamos hablando de los ¿Que humanos, tiene qué, profe? ¿Que tiene todo? ¿cómo? ¿Que tiene todo el ADN? Ajá, correcto. Que tiene toda la Ok. información de nuestro ADN, ¿vale? Las únicas dos células que no tienen la información total de nuestro ADN es el óvulo y el espermatozoide, respectivamente. ¿Listo? El resto de nuestras células lo tienen. Por eso, generalmente, cuando se hacen pruebas de paternidad, eh, en este caso, lo que se hace es extraer saliva, por ejemplo, un pedacito de piel, una gota de sangre, y ya con eso se tiene toda la información, información del individuo. ¿Listo? Entonces, lo que nos están diciendo es una célula normal de nuestro cuerpo. Bueno, en este caso, una célula normal del cuerpo. Nos están diciendo este N8. ¿Qué significa este N8? La cantidad de, llamémoslo así, se me fue el nombre, la cantidad de cromosomas que tiene. ¿Listo? Entonces Espera, Miguel, bien, diccionario. tiene 8 cromosomas. ¿Vale? Listo. Bueno. En la metafase, resulta y pasa que hay una duplicación de cromosomas y en la anafase
los cromosomas ya comenzaría la división como tal de las células hijas. Entonces, ¿cuál es el doble de 8? 16. 16, 16. listo. Yo coloqué la B en esa Yo respuesta. también coloqué la B, profe. Listo, vamos a mirar aquí qué va a pasar. Listo, entonces, primero, Porque en es la la A, ¿no? metafase, Es la A. listo, entonces, en la metafase se van a duplicar. Listo, aquí tenemos las que se van a duplicar. Bueno, estas ya no. Pero, ¿qué pasa? En la anafase, ¿sí? Ya hablando de la anafase como tal, recuerden que en la anafase se va a dividir la célula madre para formar a las dos hijas. ¿Listo? ¿Cuánto es el número total que debe tener al final de toda su, llamémoslo así, su división celular? Al final, ¿cuántos cromosomas debe tener? 46, 42. No, en este caso, para esta célula, ¿cuántos al final que debe tener? 8. 32. 8. Al final al cabo, cuando ocurra toda la división celular de mitosis, al final al cabo tendrá que terminar como la célula madre, es decir, con 8. Entonces, si usted se da cuenta, no me puede dar un resultado diferente a lo que inicialmente arrancamos. Entonces, en este caso sería la A. ¿Listo? La A. En este caso, la A. La A. ¿Listo? Entonces, bueno. Sí, profe. 152. Dice, un organismo cuyo ciclo de vida es aplonte. En la meiosis ocurre. Bueno, listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué significa la palabra aplonte? ¿No? No, ¿Ninguno? Bueno, listo. preguntémosle a Google. Bueno, listo, bueno. Primera cosa, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Primero, ¿qué significa la mitosis? Meiosis. ¿Cuántas células da la meiosis? Para que usted vaya... ¿no? Bueno, meiosis significa que me va a dar 4 células, ¿sí? De las cuales solo una de ellas va a tener la información genética para reproducirse. Lo vamos a poner así rápidamente. ¿Listo? Eso sería la meiosis. Listo. Segundo, la palabra aplonte. ¿Ya la encontraron? ¿No la encontraron? ¿No? Profe, sería la C, ¿no? En este caso, bueno, nos quedan 10 minutos. Bueno, en este caso, ¿sí? En la 152, ¿sí? Es un ciclo aplonte, no es necesario la meiosis en ningún momento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué significa la palabra aplonte? Significa literalmente que un individuo tiene todo su ADN. ¿Listo? Entonces, aquí me están diciendo que un individuo con todo su ADN eh, hace meiosis. No necesariamente hace meiosis. ¿Listo? No necesariamente, recuerden, no necesariamente. Si hablamos de bacterias, las bacterias no hacen meiosis. No necesitan, no lo necesitan. Entonces, recuerden acá, es un organismo cuyo ciclo de vida es aplonte. ¿Listo? Aplonte. No necesita la meiosis para su reproducción. ¿Listo? Entonces, en este caso sería la D. ¿Vale? Listo. Vamos a continuar con la 153. Espérenme un momento. 153. Listo. Bueno. 153. Esta sí es pregunta de, literalmente, búsqueda y listo. La estructura alfa hélice de las proteínas se mantienen gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre grupos de CO y NH de diferentes aminoácidos. ¿Listo? Puentes de disulfuros, fuerza de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno entre los radicales R de los aminoácidos. ¿Listo? ¿Qué tienen ahí? Yo coloqué la A. Yo coloqué la A también, profe. 153. Muy bien. En este caso sería la A. 153A. Muy bien, chicos. Listo. Listo. Vamos para la siguiente. ¿Listo? 154. Dice, durante la espermatogénesis, una espermatogonia da lugar a ¿cuántos espermatozoides? 1, 2, 3 o 4.
D1. La B. D1, Yo coloqué la C. 2, La B. 3, A, 4. Bueno, Dos. listo. Vamos acá. Primera cosa, durante la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Génesis. ¿No? La, Bueno, la la unión. espermatogénesis es cuando un espermatozoide tiene literalmente que reproducirse. Es decir, cuando hablemos de espermatogénesis y ovologénesis, vamos a estar hablando directamente de lo que se conoce como la meiosis. ¿Listo? Es decir, de una célula van a salir 4. ¿Listo? Eso es la espermatogénesis. De una sola célula van a nacer 4. ¿Listo? Entonces, bueno. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, listo, excelente. Bueno, ahora, ¿qué es la espermatogonia? no, profe, no sabemos. Es cuando la célula, bueno, el espermatozoide como tal, ya ha hecho todo su ciclo, ¿cierto? Y lo que va a hacer es terminar su, llamémoslo así, su reproducción. Entonces, ¿cuántas células van a salir? 4. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? La A. Muy bien. Listo, ya. ¿Ven? Más o menos así es como creería yo que ustedes deberían sacar las preguntas, o sea, haciendo un pequeño análisis de las definiciones, ¿vale? Entonces, 154 va. Vamos para la 155, muchachos. Espérenme, voy a borrar esto y vamos para la 155. Listo. Dice, bueno, ojo con esta pregunta porque esta pregunta es capciosa, es decir, hay que tener mucho cuidado porque va a pasar algo. Entonces, cuando suceda este proceso. Entonces, durante la fecundación, inmediatamente después de la entrada de la cabeza del primer espermatozoide dentro del óvulo, se produce la meiosis y se da origen a las dos primeras células del embrión. Se forma la membrana de fecundación para impedir el paso de las demás espermatozoides. Se introduce en la pieza intermedia de la cola y se funden los núcleos. El acrosoma se rompe y libera sus enzimas. ¿Qué tienen ahí? La B. Yo Muy coloqué la bien. B. La B. Recuerden eso, que generalmente cuando el primer espermatozoide, ¿sí? eh, atraviesa la membrana, se genera una capa, ¿sí? Que va a impedir que el resto, bueno, la membrana de fecundación, va a impedir que el resto de espermatozoides atraviesen. ¿Listo? Atraviesen. Y cuando esto ocurre, pues ya ninguno de ellos más puede atravesar y ya, pues, eh, empieza el proceso de fecundación. ¿Listo? Bueno, vamos para la 156. Dice, al final de la ovologénesis, ojo, al final, a partir de un osito, bueno, ahí debería ser, bueno, de primer orden se obtiene 4 óvulos haploides, un óvulo y 3 corpúsculos polares, todos haploides, un osito de segundo orden y 3 corpúsculos polares, todos haploides, una ovovita diploide y 3 corpúsculos polares haploides. ¿Qué tienen ahí? Yo tengo La la D C. de dedo. Yo tengo D la de C. dedo, 156. C de casa. C de casa, listo. Bueno, aquí tengamos en cuenta algo, muchachos, y es que sí, al fin y al cabo se van a generar 4 células, sí, obviamente, eso sí es verdad. En la ovologénesis se van a obtener 4 células, tienen toda la razón. Pero bueno, ¿cuál es la característica de estas 4 células? Que son haploides. Que son haploides, muy bien, perfecto, son haploides, ¿listo? Entonces, al final de eso, se va a producir un óvulo, ojo a la respuesta, y 3 cuerpos polares. Sería la B, profe. Sería entonces la 156B. Muy Sí, bien, está ahí bien. estaría la respuesta. ¿Listo? Miren cómo usted puede sacar la respuesta. Ya, eso es todo. Pero con ayuda. Listo. Ah, tampoco, ustedes también pueden, ustedes son muy brillantes. Entonces,
Toca ya Bueno, buscar en De Google. todas las que he hecho, de ahí unas 3 o 4 le he atinado. bueno, pero pues 3 y 4 es mejor que nada. Bueno, sí, bueno, Digo también eso. tiene razón. Tenemos moral. Sí, o sea, eso a no hacer nada, yo prefiero pegarle mínimo a 3 o 4. Listo, ojo con esta Sí, pregunta porque esta pregunta es capciosa en el sentido de que preguntan por el desarrollo embrionario. ¿Listo? Esto incluye a todos los organismos, entonces tenga cuidado con estas preguntas cuando sea muy general. ¿Listo? Entonces, bueno, desarrollo embrional son por orden. Entonces, A, segmentación, gastrulación y organogénesis. Mórula, gástrula y blástula. Endodermo, mesodermo y endodermo. Embolia, epibolia y La D. delaminación. Ah, no, la tengo B. la A. Yo tengo ¿Listo? la A, profe. ¿Listo? ¿La ¿Los D? demás? A. Muy bien. ¿Los demás? ¿No? La D. Listo. Como no sé la D, Como no sé, la C. como no sé la C. Bueno, tenga en cuenta que en el desarrollo embrionario nos están preguntando por todo tipo de especies, no solo por la de los humanos, ¿sí? Entonces tenga en cuenta esa parte, ¿sí? ¿Sí? Para que cuando esté respondiendo la pregunta, ¿listo? Hay unas etapas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo primero que se va a producir es algo que llamamos 157, segmentación. La segunda es, bueno, dejémoslo que es la A. Listo, ya, la A, para no repetir eso. ¿Listo? Es la A, ¿vale? Bueno, chicos, nos queda exactamente un minuto, ¿sí? Entonces, vamos a dejarla hasta acá. Nos falta contestar unas 3, 4 preguntas del resto. Y pues nada, chicos, nos vemos en la próxima clase. Si quiere adelantar el módulo, bienvenido sea. Que Gracias, les profe. vaya muy Bendiciones. bien y que tengan un Profe, que muy esté buen bien. fin de semana. Chao a todos. Gracias, profe. Chao. Vale, Profe, chao. gracias. Chao. Buen día. Chao. Chau.